Casa editorial Lo que Importa junto a Arauco presentan El estado del arte con Viviana Encina. En el episodio de hoy, el arte de incomodar. Conversamos con Manuela Infante, directora y dramaturga, y con Camilo Huinca, artista visual. Si pensamos en narrar nuestro tiempo, de contar quiénes somos hoy, probablemente pensemos en un libro o en una película. Pero a veces basta una imagen, una escena, un gesto, porque hay expresiones que no solo representan un momento, sino que buscan incomodarlo. Vivimos en un tiempo que está obsesionado con las métricas, con los resultados, con lo urgente. Un tiempo donde pareciera que solo algunas cosas importan, lo concreto, lo productivo, lo que se puede medir. Y es en este contexto que lo abstracto, lo onírico, incluso la imaginación quedan relegados, condicionados, casi como un lujo. Pensar, imaginar, cuestionar empieza a parecer más un privilegio. Pero tal vez hoy, más que nunca, necesitamos espacios que incomoden. Porque el arte, cuando realmente se arriesga, no solo refleja el presente, lo discute también, lo tensiona, incluso lo reescribe. Y de eso queremos hablar en el día de hoy, de esos procesos creativos, de lo que implica persistir en una idea, incluso cuando todo empuja lo contrario. Hoy nos acompañan dos artistas que desde lenguajes muy distintos están empujando esos límites. Vamos a conversar con Manuela Infante, dramaturga y directora, cuya obra ha sido reconocida internacionalmente por desafiar las formas tradicionales de narrar, reformular la estructura teatral, llevando al límite las ideas de la representación. Un trabajo que incluso cuestiona las jerarquías entre lo humano y lo no humano, desarmando certezas desde el lenguaje y la escena. Y además con Camilo Huinca, que es un creador que comenzó en el graffiti, en los espacios públicos, y que hoy es un artista reconocido a nivel internacional, que ha participado en una serie de colaboraciones y que su obra transita con naturalidad entre la calle y la galería. Esto es El estado del arte. Manuela Infante, muchas gracias por acompañarnos, directora, dramaturga, lo hablábamos nosotros durante la presentación, has cambiado las lógicas de cómo el teatro funciona en nuestro país, llevándonos también a pasajes donde lo no humano está presente, así que estamos muy orgullosos de poder tenerte en este segundo capítulo, muy bienvenida. Gracias. Manuela, bueno, estuvimos en el estreno de Los Huesos, tu obra, y yo te preguntaba, número cuánto, 20 y tanto, pero siempre abordas los temas y en tu proceso creativo parte como de otros lugares. En este caso es como de la ausencia, de lo que no está. ¿Cómo es después llegar y trabajar este tipo de percepciones, de cosas más abstractas y precisamente llevarlo a una expresión artística? Bueno, quizá es interesante contar cómo pasó Los Huesos. Los Huesos es la primera obra que no viene como de mi deseo. Yo siempre digo que para mí las obras se encadenan, como que de la anterior sale la que viene. Y quizás eso es la explicación de las veintitantas, como hay una cadena que no se interrumpe, ¿cachai? Donde algo siempre queda incompleto en una obra, entonces necesita abrirse en la que sigue y eso es como una bolita que no se detiene. Y esta, por primera vez, fue algo que llegó de afuera a mí, en el fondo. Y es esta antropóloga forense sudamericana que vía un colega de trabajo llegó a mí con este proyecto de... Y yo siempre digo que ella llegó como en un estado de franca, ¿cómo decir?, desencantamiento, agotamiento, decepción. Ella de su propia profesión. Ella de su propia profesión. Un poco como necesito empezar a buscar en otros territorios, como lo dice la obra, ¿no? Otras maneras de ver mi propio material de investigación, mis propios miles de archivos, de casos, de personas desaparecidas que no he podido identificar. Y eso fue muy fuerte para mí, porque, o sea, por una parte porque su agotamiento refleja el mío también, ¿no? Una especie de sensación de desesperanza que tenemos que combatir día a día, ¿no? Que siento yo en el contexto actual. Pero por otra parte fue increíble que alguien que hace un trabajo que importa
llegar a donde una artista a decir... O sea, ella se acercó a ti. No directamente, pero en el fondo sí. Ahora, en la obra acá hay un juego, una fiesta donde surge esta Eso conversación. es real. Eso es real. Eso es real. Ya. Ella se acercó a un colega en una fiesta diciéndole, quiero hacer arte, básicamente. Quiero hacer arte con mi material forense. Y él dijo, tal como está dicho en la obra, yo sé a alguien que podría ser buena para esto, y nos juntó. Pero en el arte uno siempre está en el borde de esta sensación de ¿sirve de algo lo que hacemos o no? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene alguna injerencia real en el mundo? Entonces, que viniera alguien del mundo real, súper real, que puede ser más real que la persona que trabaja buscando, identificando fragmentos de seres humanos, ¿no? Y dijera, necesito tu ayuda, era como, o sea, un subidón de sentido. Sí. En un momento tan de sin sentido. Así que así partió esta obra, y yo creo que eso, el hecho de que yo esté acudiendo al llamado de alguien, impacta mucho todo el procedimiento. Y qué impactante que al final también tu trabajo está marcado por, desde la teoría, desde la filosofía, construir teatro, hacer dramaturgia, que un poco tú en varias de las conversaciones o explicaciones que das un poco a tu forma de trabajo es precisamente darle un camino a lo que se está pensando y reflexionando en otra expresión que de repente no es la que tradicionalmente conversa, como en este caso es el arte. O sea, Claro. ella de alguna manera te pide algo que tú habías estado haciendo. Puede ser, no lo había pensado así. Yo siempre digo, claro, que en el fondo que yo hago teatro de una manera como desplazada. Hago como una filosofía en el teatro, Sí. como una música en la filosofía, como puras cosas que están corridas de lugar. Y quizá en ese sentido, sí, pues funciona acoger este deseo, este llamado, esta invitación de esta otra persona. Y ahí nos metimos, pues, con la Marcela, con el Matthew, con el grupo, a tratar de desentrañar qué había en este pedido, ¿cachai? ¿Qué significa que una antropóloga forense quiera hacer música? ¿Qué es eso? ¿Qué es la música como manera de ver las cosas, no como resultado? Porque uno podría haber dicho ya, no sé, pues en la versión Hagamos más una canción. simplista, pero fue mucho más interesante decir, a ver, ¿qué quieres tú del arte como perspectiva? ¿Qué crees que puede ser distinto frente a tu ciencia? Si en el fondo eso es la ciencia encontrándose con el Exacto. arte como manera de mirar un problema. Quiero sumergirme ahí, perdona la patudez, un poco en tu cabeza cuando llega esta intención, esta inquietud que te plantea una científica. ¿Cómo se va desarrollando ese proceso desde el lenguaje, desde la construcción visual, desde, me imagino, esas ideas que empiezan como a polutar, que empiezan a dar vuelta? ¿Cuánto tiempo te toma todo eso? Claro, es que hay obras y obras. Esta me tomó harto tiempo. Tengo como obras que son de largo aliento el trabajo y otras que hago más, que son generalmente las que hago en Europa, que son como más pegas y que son más rápidas y más intuitivas también. Pero esta fue bien largo porque fue un proceso de entrevistarla mucho y en cosas que iba diciendo ir encontrando guías. Yo igual, eso es algo que acarreo desde el trabajo con lo no humano, que es que en el fondo la cosa me dice cómo. Entonces mi trabajo autoral es un trabajo bien como de la escucha, de decir, a ver, que la planta me enseñe cómo escribir esta obra, que la planta, que la piedra ¿cachai? Que los murciélagos me expliquen Sí. cómo se actúa esta cuestión. Y acá eran los huesos. Y acá es los huesos, y lo interesante cuando uno dice los huesos es que uno está hablando de los muertos o de los desaparecidos, que son muertos que no han podido consumarse como muertos. Entonces era, ¿qué quiere esta antropóloga? Que es una, como te decía, para mí hacerme esa pregunta, que esta otra cosa me indique por dónde ir, es natural, es parte del proceso siempre. Pero acá había una persona concreta, con un pedido concreto, pero además ella está siempre siendo movida por otros, que son... ¿Y eso te daba libertad o porque podría ser al final también una estructura que te limitara en tu proceso creativo, lo que ella quería versus lo que tú podías leer un poco de su intención? ¿Sabéis por qué no? Porque ella era súper entretenida en su querer, porque siempre decía, quiero, pero no sé qué quiero. Ya. ¿Pero por qué estás aquí? Eso también está en la obra. ¿Qué quieres con todo esto? No sé, pues ustedes son los artistas, díganme ustedes. Y así estábamos, pum, pum, pum. Sí. Entonces, en esa
permanente vacilación de dos lados que buscan saber lo que quiere el otro. Creo que también hay un aprendizaje súper grande sobre el diálogo, sobre cómo agenciar cosas de manera colectiva, ¿cachai? No un lado diciendo yo quiero esto y así se hace, sino que puros lados que están diciendo, a ver, pero imagínate, un músico inglés con nosotras chilenas, con esta antropóloga, tratando primero de hablar el mismo idioma, o nunca vamos a hablar el mismo idioma, de entender las equivocaciones entre nuestros idiomas, ¿cachai? Claro, y ahí se me hace la idea como de una coreografía que van como construyendo cada uno desde sus expresiones y desde lo que significaba esta cosa como de lo colectivo, que de alguna manera también está en todo ese proceso como teatral. Pero también en esta obra hay mucho debate respecto a algo que tú de alguna manera lo decías recién. ¿Cuál es el deber del arte frente a lo que está ocurriendo como en un contexto del presente? Y además particularmente en este momento, ¿no? Que es un momento donde todas y muchas de esas certezas que habíamos tenido, que estaban ahí por último como sueño, como alegoría, como utopía, se desmoronaron y de una forma muy cruel. Como que también escuchaba un relato que decía como ¿qué nos pasó como seres humanos que repetimos constantemente los mismos errores e incluso como con mayor perversidad a rato? Bueno, como ese dicho que la historia se repite como farsa. Claro, ¿cuál es el rol? Yo tengo una mirada súper no humanista de la cuestión del rol del arte, porque yo creo que el arte es un quehacer que existe en la naturaleza antes de los seres humanos. ¿Ya? Yo creo que el arte, la representación, si se quiere, es un procedimiento de la vida, no sé cómo decirlo, el mundo mirándose a sí mismo. Y creo que eso lo hacen no solo los seres humanos, lo hacen lo hacen los animales, lo hacen las plantas de distintas formas. Creo que ese grado de autorreflexividad o ese procedimiento de lo autorreflexivo, que es, yo creo que no es patrimonio del ser humano, por mucho que nos han enseñado que eso es lo que identifica al ser humano, a diferencia de los otros seres no tienen capacidad de autorreflexión. Yo no estoy de acuerdo, pienso que le llamamos arte, pero en el fondo el proceso de mirarse, de jugar a mirarse. Todos hemos visto animales jugar. Sí. El juego, porque el teatro también es juego, el juego es una manera de, yo siento, de dos cosas, de mirarse y de mirarse de maneras que excedan lo dado. O sea, de poder decir, vamos a mirar esta silla de una manera que haga que la silla exceda lo que pensábamos que era su lugar, su territorio, su rol. Es una práctica de exceder los límites de lo que está dado, de las categorías que están dadas. Y creo que ese es un quehacer, como te digo, que es algo que no solo hacen los seres humanos. Creo que lo hace la vida como fuerza, como pulsión que nos atraviesa, que viene de antes que nosotros y que seguirá después. ¿Y esta idea siempre te rondó? Porque tú has construido un lenguaje y una dramaturgia no antropocéntrica, que está como, sobre todo en tu trilogía, ¿no? Entonces, también leía lo que significó para ti tener que irte y tener el inglés como idioma y después responder y pensar de un cierto idioma y tener que adecuarte. Entonces, también tu biografía, de alguna manera, siempre ha estado en tus expresiones. ¿Cómo no mencionar lo que pasó con una obra como Prat, donde desafías a una sociedad post-dictadura, pero que estaba en esta transición tan especial de nuestro país? Entonces, ¿estos temas siempre persisten, están ahí dándote vuelta? O sea, yo creo que los temas han cambiado. Lo que puede que se mantenga es como hablar desde un lugar desplazado de las cosas. De no pertenencia. Sí, o de no creer, de no creencia también, como de no encontrar cabida en, como te decía, en lo dado, en las categorías dadas, y entonces decir, bueno, claramente que es algo que excede esto, po. Entonces, qué ganas de trabajar con eso, pues de mostrarlo, de abrirlo. Para mí siempre ha sido un objetivo que la gente vaya al teatro
De hecho, para mí es más importante que la gente vaya al teatro y sienta, chuta, estoy viviendo una dimensión desconocida, que vean una historia. Claro. Pasó esto y este le dijo a esta y entonces... La historia lineal. La una historia narrativa más me importa mucho menos que esa sensación de estoy en una dimensión desconocida de las cosas. Esta gente se está relacionando raro. Esa sensación, que es una sensación al borde de, no sé, pues, del delirio, de la locura, para mí es lo más fuerte que puede traer la experiencia del teatro. Y cuando yo la siento es un goce total. ¿Y es más difícil hoy día? O sea, yo creo que nos ha pasado algo bacán en el teatro, que es que sin querer, queriendo, porque en el fondo tiene que ver con cómo ha avanzado el mundo, nos hemos ido convirtiendo en un lugar una trinchera súper radical, porque trata de imaginar un lugar donde la gente está 1 hora y media con el celular apagado. Solo eso. Es mucho, eso es mucho. Es mucho que haya 250 personas en una sala juntas, compartiendo una experiencia sin que nadie mire esa máquina de captar atención. Entonces, esta idea como de la gente capturada, como secuestrada en esta sala, obviamente pueden salir, pero la sensación de que están secuestradas y que yo no tengo la obligación de dar gratificación instantánea todo el rato, sino que por un momento le puedo decir al espectador, a ver, espérate un ratito y mírala cruzar todo el escenario y a ver qué te pasa con ese cambio de temporalidad. Creo que hay algo con detener esa cuestión de la gratificación que trae la velocidad de la tecnología y la manera en que están diseñados estas aplicaciones, ¿cierto? Para chuparnos, para tomarnos de ahí. Ha hecho que el teatro de pronto se haya convertido en una trinchera altamente radical en términos de su diferencia. Una resistencia. Puede ser, pero al menos sin darle colores como sin decir si es positivo o negativo, al menos un lugar increíblemente diferente al resto del tiempo vital. ¿Y cómo ves que al final en muchos de estos temas como que hoy se vuelve como necesario justificarlo, como que tenemos que justificar el arte? Eso también yo siento que está un poco también en las conversaciones, Laura. Tenemos que explicarlo, tenemos que hacerlo obvio, no podemos dejar preguntas, las historias tienen que cerrarse. Tú vas por una línea totalmente contraria, ¿no? Pero además, como frente al mundo, es como lo innecesario. Tenemos que producir, tenemos que rendir, tenemos que medir. Entonces, como que estas preguntas hoy tienen incluso como una cosa como existencial, me imagino, para los artistas. Existencial y vital del día a día y del mantenerse y del tener salud y toda esa precariedad en la que vive el arte, en este país al menos. Y es loco porque ahora hay todas las discusiones de los recortes. Sí. Y yo veo las defensas al arte que tienen que jugarse, lamentablemente, porque la urgencia es tan grande que tienen que jugarse en ese terreno, ¿no? Oye, pero si el arte aporta no sé cuánto % al... Igual importa. No, y aporta tanto porcentaje de la economía, por lo tanto importa. Sí. Ese argumento que no las industrias creativas y toda la economía naranja, etcétera. Que no lo voy a poner en crisis porque creo que ante la urgencia son argumentos necesarios, porque si no simplemente no hay oreja, pero yo creo que el arte importa por otra razón. El arte importa por lo que estábamos diciendo antes, porque es un espacio donde las personas pueden pensarse y sentirse, y es probable que en ese pensarse y sentirse se cuestionen y se expandan. Y eso es lo que da tanto pánico. Y este recorte del arte y mantenerlo chico y mantenerlo pobre no es austeridad, es ideológico, es que la gente no vaya a ponerse a pensar y a sentir mucho más allá de las estructuras de lo dado. Yo creo que eso es... Entonces, sí, necesitamos esta conversación aporta a la industria y todo, pero también no nos olvidemos que mantener esos espacios reducidos es un asunto totalmente ideológico y funcional a un sistema de explotación. Sí, un sistema que, por ejemplo, quiere ir sacando feriados irrenunciables, porque hay que producir más, hay que hacer crecer la economía, que es el debate de esta semana. Pero me queda dando vuelta lo que tú dices, de esta finalidad más ideológica,
Pero al final también la historia nos ha mostrado que todos los momentos en los cuales se trataron de anular los pensamientos con la quema de libros, con las censuras, con coartar la libertad de expresión, por el contrario, surgen como las expresiones con mayor fuerza. Pero parece que incluso hoy hay hasta un desgaste de pelearla, de lucharla, porque es como que parece inverosímil que a esta altura hay que seguir justificando. Claro, pero es que yo creo que hay un desgaste total. Yo creo que hay un desgaste total ante una máquina de explotación que está demasiado, claro, sobregirada y la sensación de nada, de la evidencia ya, de cómo queda ya tan en evidencia que aquí esta cuestión se trata de la plata y de unas personas que quieren adueñarse todo nomás. Como que yo creo que el desgaste también está cada vez más duro por lo evidente que se ha vuelto esto. Ya, eso, ya no es ni siquiera algo que está escondido detrás de otras. Como dice la Rita Segato, es un paradigma del adueñamiento. Y resistir a ese paradigma del adueñamiento es muy duro, sobre todo desde la pobreza. Y a ti, Manuela, ¿cómo te interpela esta idea y en pos de lo que hemos conversado? Porque yo hacía una mención más a la pasada respecto a lo que ocurría, si no me equivoco, en el año 2001, cuando tú estabas en la Universidad de Chile y hacen una obra como Prat y llega El Porvenir de Chile en ese momento, ¿no? A hacer protestas. Revisé imágenes tú, muy joven, dando una conferencia y explicando un poco lo que ustedes hacían como con una relectura en una expresión artística, un prócer de nuestro país. Pero hoy ese conservadurismo ejerce el poder también en el mundo. ¿Cómo te interpela a ti que estamos pensando hace 25 años atrás, estabas de alguna manera diciendo, no, estos temas tenemos que hablarlos? O sea, es escalofriante nomás. Pues. Es escalofriante pensar que en ese momento incluso parecían más viejos gagá que ahora, que el lugar que se les está dando ahora. Sí, no sé, no tengo mucho que decir porque no me había puesto ante esa imagen que me estáis poniendo al frente, porque además ese fue un momento de, comillas, pequeña persecución. Yo fui a juicio por esa obra, me tuvo que defender una instancia, una ONG internacional. Entonces hubo acoso de pequeños grupos neonazis en esa época. Imagínate lo pequeños que eran en esa época y cómo han crecido hoy. Sí, no sé, no sé, no tengo palabras para ese reflejo que estáis haciendo, porque es bien terrible. Es bien duro. Sí. Y que hoy tenga más fuerza. Y ahí, en tu rol, en tus ideas, bueno, por estos días en esta obra que habla de las ausencias, de lo que no está, producto también de esas historias trágicas, ¿no? De esos dolores. ¿Cómo reforzamos esta invitación, este viaje, darnos un poquito más de una hora para escuchar y reflexionar en torno a la memoria, a lo que no está? Yo creo que, o sea, para mí también hay algo importante que es algo que yo me digo harto últimamente, que es como trabajar para otro orden. Yo siento harto la misión de trabajar para otro orden y eso partió con mirar las no humanidades ya, ¿no? Esta idea de... siempre pensamos que tenemos que mantener la esperanza por un futuro, siempre hablamos del futuro, de cómo podría ser. De hecho, en el arte está súper de moda esta idea de cómo el arte va a crear, el arte mantiene viva la esperanza por un futuro distinto, pero yo creo que otro ¿Tú no orden... lo ves así? No, sí, pero pienso que otro orden ya está aquí. Ya. O sea, ¿es más urgente? No está en el futuro. Otro orden está en estas mismas capas de la realidad organizadas de otra manera. No, yo pensaba que es más urgente ese rol del arte de no quedarse en esa reflexión o en esa idea solo de la esperanza, sino responder a ese nuevo orden que ya está. O pensar que ese otro orden no está adelante, en una mirada como lineal del tiempo, sino que ese otro orden ya está aquí. Ese otro orden es cómo se relacionan las plantas entre sí. Ese es otro orden, del que se puede aprender otra manera de ordenar las cosas. Y otro orden, lo digo a propósito de los huesos,
también está en la relación entre los vivos y los muertos. Esa es una relación real que existe y que ha sostenido a las comunidades, y la relación con sus ancestros ha sostenido a las comunidades y el tejido históricamente, siempre, la relación entre los vivos y los muertos. Y las personas que desaparecen apuntan precisamente a cortar esa relación, ese diálogo. Porque la relación entre los vivos y los muertos también es la relación entre lo que está y lo que no está, entre yo y mi historia, que acarreo no solamente biológicamente, sino también... entonces, creo que la obra también mira o apunta a un otro orden, que es el orden de relaciones que se da cuando permitimos que ese tejido de vivos y muertos se vuelva a entramar cuando fue cortado, ¿cachai? Pero para mí esa misión como de ir buscando otros órdenes, yo quiero decir, otros ordenamientos, ¿no? Otros ordenamientos, otra manera de poner las cosas en red. Otros órdenes hay en todas partes y para mí cada obrita es un poco un ejercicio en eso. ¿Qué orden hay aquí en las plantas? Lo que te decía, ¿qué otra manera de...? Y cada obrita es un ejercicio de practicar ese nuevo ordenamiento, ese otro ordenamiento. Y el ordenamiento de hueso es claramente el ordenamiento el orden que trae el recordar, que uno empieza a tirar una hebrita que partió con yo y la Marcela recordando las conversaciones en la sala de reuniones con la antropóloga, y terminó esa hebrita tirando a la mamá de la Marcela, al perro que está enterrado en el patio, y al final terminó tirando a esta fantasma, esta mujer. Y nosotros jugamos con esta idea de que es ella la que finalmente nos movió a nosotros, que también es otro orden. Exacto. Ella enviando estos mensajes a través como de trazos de ella, ¿no? Una mano. Y moviendo a esta antropóloga a buscarnos a nosotros. O sea, también decir, a veces, y esto viene de un libro muy precioso que recomiendo, que se llama A la salud de los muertos, de una autora que se llama Vinciane Desprez, belga. Ese libro habla mucho de cómo los muertos mueven a los vivos. Y que en el acto de recordar no es solo el vivo el que recuerda al muerto y el muerto es como este objeto inerte, sino que son dos entidades que se están encontrando en ese punto. Y ella plantea harto que los muertos tienen agencia. Entonces, la obra también se para en ese lugar, ¿no? ¿Qué agencia tienen estos otros y qué pasa cuando se las damos? ¿Qué pueden movilizar y qué ocurre, cachai? Sí. Qué bonita esa idea, ¿no? De nuestros muertos que nos mueven a los que estamos acá en tiempos tan complejos. Manuela Infante, muchas gracias por esta conversación y sabemos que hay un espacio precisamente para seguir conociendo de tu expresión. Así que Los Huesos es la invitación que tenemos por estos días, la misión que tenemos por estos días, quienes no lo hayan visto. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Así como toda gran historia tiene un origen, muchos objetos que usamos todos los días también nacen de un árbol del sur de Chile y llegan a millones de casas en el mundo entero. En Arauco trabajamos para transformar esa materia prima renovable en soluciones que acompañan tu vida. Arauco, renovables para una vida mejor. Camilo Winca, Only Joke, gracias también por estar presente en este segundo capítulo del Estado del Arte. Queremos conocer lo que es el día a día de un artista visual, incluso ahí tus pantalones con las manchas habituales de lo que es tu trabajo. ¿Qué buscas tú? ¿Buscas comunicar ideas, emociones? ¿Cómo podrías definir lo que haces? Bueno, Viviana, primero agradecerte por la invitación. Feliz de estar acá. ¿Cómo puedo mostrar lo que...? Yo la verdad me siento privilegiado porque desde muy niño he vivido de disfrutar de la curiosidad y creo que he logrado con los años convertir eso en una profesión. Entonces disfruto mucho lo que hago porque tiene que ver con eso, como seguir mucho el instinto. Hace mucho tiempo también aprendí que gran valor de lo que yo hago tiene más que ver con eso, como elegir al momento de componer. Más que de crear algo en sí desde lo particular, sino que en verdad es como sentir el estado en el que estoy y en el que convivo
y poder elegir ya sea colores, lenguajes para poder desarrollar algo nuevo. ¿Estas son las emociones las que te van moviendo de alguna manera? Sí, las cosas que me estimulan en general. Creo que eso es una manera como bien fiel y práctica de decirlo. Y tú dices tener la posibilidad de elegir. Y si uno va a tu biografía, y hago mención a aquello porque tú también lo expones, porque tú vienes de Maipú, dibujabas con la tele que estaba de fondo y cuentas que siempre la tele te parece como el espacio ideal para crear. Porque son lugares tal vez no tan habituados a las expresiones artísticas, lamentablemente. Incluso lo hablábamos la semana pasada con Diego Céspedes, tú me decías que coincidías con él, que es más difícil. Absolutamente. Yo creo que una de las cosas con las que estaba de acuerdo de lo que hablábamos es que yo fui criado en un contexto periférico, que sería la comuna de Maipú. Para el que es de Santiago entiende un poco el código, para los que no son de Chile es un sector dentro de Santiago que está un poco alejado de la contingencia en general, pero sigue siendo región metropolitana, sigue siendo Santiago. Ese contexto yo creo que a mí, al momento de que fui criado por mi abuela, fui creciendo con estímulos que tienen que ver con el arte, pero no necesariamente desde la reflexión artística. Ya. Entonces tiene más que ver, como yo en mi casa nunca se leyó, no existieron libros, más que la Biblia. Mi abuela era muy creyente. Pero sí existió mucha música, por ejemplo. Yeah. Mi abuela era de comprar arte también para la casa, pero la gente lo conocerá, pero el arte que venden en la feria, por ejemplo, un cuadro de óleo del mar, cosas de ese tipo. Sí. Entonces, es un código visual que en realidad no sé si me inspiró, pero sí me hizo entrar en una manera de consumir arte sin darme cuenta. Y creo que un efecto de eso lo contempla bien, lo dice bien Pedro Lemebel en una de sus entrevistas, que dice que en realidad él no tenía libros, pero sí escuchaba música. Yo creo que a mí me pasó algo muy parecido. Creo que el arte empezó a entrar en mí a través de las portadas de los discos, de bandas de la trova nacional y bueno, después cuando ya más adolescente con un poco más de rock. Pero sí, yo creo que por ahí entró y esa cultura chilena apegada a la tele, a la estética de los 90 y el humor de los 90, creo que me fueron construyendo un imaginario visual que hoy día cuando tengo que enfrentarme a un proyecto, a un proceso creativo, es ahí donde está ese backup. Está presente, que es un poco la historia de la clase media en Chile, lo que tú estás contando. Sí, sin duda. Yo creo que a mí me ha pasado que ese estímulo que igual tiene que ver como con lo local, o sea, yo he sido toda mi vida muy fanático de estos documentales de Al Sur del Mundo, por ejemplo, mi familia, y nos íbamos a la playa, nos íbamos al campo, en donde no había electricidad, por ejemplo, cuando yo era chico, pero estaba esta relación profunda con el campo, con la naturaleza, y al mismo tiempo contrasto con mi historia después en la universidad y el diseño y este mundo más neoyorquino, esta estética un poco más como hip hop, global. graffiti, urbana. Exacto, entonces como que en algún momento dentro de mi historia empieza esta relación de cómo estos dos bloques conviven. De lo local y lo rural con lo global. Y ahí es donde yo creo que hasta el día de hoy sigo paseándome en esa aventura que lo denominan la multiculturalidad. Que a mí me parece bien Desde atractivo. Ahí te mueve. ¿Y cuándo empiezas a decidir y a definir dónde tú vas a plasmar esta inquietud? Tú dices esta curiosidad, como esta cultura pop un poco que todos tuvimos presente en nuestra infancia y de ahí vamos buscando caminos. O quiero dedicarme a escribir, quiero hacer música. Siempre el crear desde la visualidad, desde el arte, era el lugar donde tú ibas a contarnos un poco de estos mundos que están presentes y que te gusta explorar. Mira, yo creo que le he ido perdiendo el miedo o el pudor a
al pasear entre medio de distintas disciplinas con los años. Ya. Porque en realidad como que cuando parto haciendo lo que me gustaba tenía más que ver con el instinto y el dibujo, las caricaturas, todo ese mundo de la televisión y la animación. Pero con los años me voy dando cuenta que en realidad eso es una herramienta personal para poder expresar lo que siento, lo que estoy viviendo, lo que he visto. Pero hay alguien siempre en el camino que te dice, tienes talento para esto, Sí. o dibujas bien, o la combinación de las texturas, los colores, están presentándome algo diferente. ¿Cuándo pasa eso? Porque en el fondo tú, como que desde la porfía y desde la convicción decidiste quedarte ahí, si bien exploraste el diseño, pero persistir, que es lo que de repente no pasa muchas veces en las historias de talentos que se pierden porque, bueno, porque hay que ir a trabajar Sí. y hay que ir a una oficina y eso mejor dejémoslo como un hobby. Yo creo que siendo muy sincero tiene que ver con la necesidad. Yo creo que la manera en donde yo me he ido enfrentando a mi recorrido principalmente ha sido desde la búsqueda de algo que me mantenga sobreviviendo. Algo en que pagar las cuentas, dices tú. Sí. Y yo creo que por ahí parte como la necesidad de estudiar algo después del colegio. Fue como, ok, ¿y a qué me dedico? Y lo que ya tenía un poquito de noción era que tenía habilidades para las artes plásticas. Entonces me fui por ese camino. En la universidad me fui dando cuenta un poco de la parte académica y de cómo funcionan las cosas. Y con el tiempo yo creo que las ganas de hacer cosas, la curiosidad y la motivación se junta con el miedo a caer en la pobreza. Creo que eso tiene un lema bien profundo, yo creo, y lo conozco bien de cerca porque en mí ha calado profundo y en personas que quiero y que admiro, que cuando uno viene de un segmento social, de una clase social baja, se encuentra con este miedo constante a caer en la pobreza, de no tener un futuro cómodo o no saber qué va a pasar el siguiente mes. Entonces creo que esas ganas de salir adelante son las que me impulsaron por muchos años a no parar, a hacer y seguir el instinto de día y de noche, haciendo lo que se pueda dentro de mis habilidades. Hasta que llega un momento en que yo creo que uno empieza a darse cuenta que hay que pararle un poco con la ansiedad y al miedo y empezar a disfrutar un poco también lo que uno hace en el día a día. Y ese miedo, ese temor de poder hacer lo que se te iba dando, que tú nos cuentas que era también el camino académico, lo que podía retribuirse monetariamente, ¿crees que es más difícil hoy de lo que pasó en los 90, 2000, cuando fue el momento en que tú probablemente estudiaste o empezaste a decir cómo por acá va lo mío? Mira, yo creo que, no sé, la verdad es muy difícil esa Porque pregunta. sentimos que todo se ha democratizado, que hay más oportunidades, que todo está al alcance, están Sí. las redes, está internet. Pero al parecer incluso esa movilidad o esa tranquilidad de lo remunerado haciendo lo que a mí me gusta se volvió más complejo todavía. Es que pasa, mira, yo tengo una manera de ver las cosas que creo que somos todos víctimas y parte de nuestra era. O sea, las cosas que te crearon, las cosas que te estimularon, las cosas complicadas como las cosas fáciles. Creo que nadie está donde está de manera gratuita. Creo que todos hemos recibido de alguna manera ayuda o nos tomamos de alguna oportunidad. Y yo creo que sin duda la vida podría haber sido distinta si hubiese tenido otro tipo de vida, pero yo creo que... Y hoy día pasa esto con los discursos, sobre todo en redes sociales, que aparecen personas diciéndote cómo hacer las cosas y que son súper convincentes, pero en realidad creo que es mucho marketing. En realidad, siendo muy sincero, creo que no es verdad. Realmente para mí, y esto lo converso con amigos que también les va bien, que hacen cosas que a mí me estimulan, que en realidad no puede existir un paso que te lleve del punto A al punto B de un día al otro, porque en realidad ese viaje, eso que te costó 5 años, 10 años, es lo que te construye en el presente. Entonces, haber tomado un atajo no te va a llevar a donde estás. Entonces, yo creo, y trato de decirle a la gente que a mí lo único que me ha funcionado ha sido hacer y no perder el tiempo en otras cosas que no sean las que realmente me apasionan.
he encontrado un nicho de gente que disfruta lo que hago y me da la oportunidad de poder vivir de lo que hago. Pero siempre lo pienso, o sea, yo creo que lo haría aunque no me pagaran. O lo haría aunque me ganara la lotería. Aunque tuvieras que hacer otra cosa y seguir en el fondo expresando Sin duda. tu arte. Sí. ¿Por qué? Porque para mí el arte es como el amor. Para mí las dos cosas son lo mismo. Hoy día te lo digo como con toda la sinceridad del mundo. Y esas dos cosas para mí son las más sagradas, lo más importante de la humanidad. Creo que la conexión entre personas no tiene un precio. Creo que el poder construir a través de lo más genuino que uno tiene, que es como yo a eso le digo el barro sagrado, le digo, porque en realidad es como la mezcla entre tu historia, que es como tu tierra, tu proveniencia, y tu agua, que vendría siendo lo que consumes todos los días, las cosas que te mantienen vivo y con un sentido de vida. Esas dos cosas se juntan como para hacer un barrito, y eso para mí es como algo muy mágico, ponle, o psicomágico, diría Jodorowsky, que sirve para sanar a otras personas, a ti mismo, para criar, para perdonar. Y creo que el ser humano necesita conectar desde esas sensibilidades para poder, como te digo, crecer, cambiar, mejorar. Entonces, para mí el arte es lo más sagrado. Por más que yo entienda que los sistemas sociales gigantes como los que vivimos actualmente tienen la macroeconomía como uno de los pilares más importantes, sin duda, y lo respeto como tal, pero a mí, y eso no me lo quita nadie, que creo que el arte es el que me ha llevado a sentir la vida de la manera en que la he podido sentir. Es tu savia. Y ahí también tú tienes ciertos énfasis o ciertas decisiones que has tomado en una cosa que te decía como bien de Warhol, ¿no? Que el arte esté presente, sea parte de nuestro día a día, y ahí hay un debate respecto a los precios. Sí. Pero también me imagino que esto está marcado porque en algún momento tú dijiste ya y fuiste a elementos que estaban, creo que te fuiste a la playa, ¿no? Algo así, y ahí empezaste a ver como cosas que tenías al alcance para empezar a crear. Pero desde afuera alguien ve esto y dice, y te asocias con una gran marca. Sí. Y ahí todo esto explota. ¿Qué pasó? Y yo creo que en resumen, y haciendo como una retrospectiva, tiene que ver un poco con esta rebeldía que también viene un poco de mi generación, que era este consumo de música antiimperialista y de destruir el status quo, que yo creo que se ha perdido un poco. Me da pena eso, creo que por algo pasan las cosas también. Claro. Pero respecto a eso estamos reflexionando, ¿sí? De alguna forma en general. Sí. Por lo que buscamos en este espacio, ¿no? Sí, pero como te digo, somos víctimas de nuestra era, entonces no me voy a meter en ese tema, pero creo que para mí sí fue un desafío el unir mis emociones con la necesidad de poder pagar las cuentas, ¿cierto? Entonces, tuve que tomarme con mi formación, que tenía que ver con el diseño y el desarrollo de objetos. Y esa obsesión por crear cosas nuevas se unieron, yo creo, ahí en una amalgama que genera esto de entregarle a la gente un poco de ese barro, un poco de eso sagrado en objetos, pero industriales. O sea, yo llevo la artesanía de entender un proceso con madera, con cerámica, con fierro, lo que quieras, hacia un formato que puedes pagar. Entonces, un poquito de arte en tu casa a un precio democrático. Obviamente hay cosas que no se pueden llevar a un precio muy económico porque hay un valor a escala, pero yo creo que eso me hizo entrar como en la parte del arte, pero a un precio, a un volumen accesible. Y eso me ha traído tanto como reconocimiento y mucho cariño de la gente, creo que me lo hacen saber y se lo agradezco al mundo. Y también muchas críticas, como personas que en el fondo no ven como el desarrollo de objetos como parte del desarrollo de la disciplina del arte. Y creo que lo he sufrido, pero hoy día ya hace varios años. Y me imagino que tienes que lidiar como con esa doble crítica de algunos que dicen que, no sé, pues te vendiste por haber hecho estas asociaciones con grandes marcas. Sí. Algunos de tus creaciones, por ejemplo, estuvieron en Lollapalooza. La creación de una portada de un disco de Jepe tiene tu estética, y otros que encuentran que eso no es una expresión con las formas tal vez más sesgadas de evaluar qué es arte y qué no.
Como que que- hay una doble, me imagino, como... Es que ahí entramos en la paradoja, que es súper interesante, una conversación bien profunda, y que creo que yo, mi propia experiencia después de lo que he leído y vivido, te diría que son tres corrientes distintas. O sea, para mí el diseño es una herramienta del ser humano para poder resolver un problema a través de su inteligencia, ingenio. Y eso también va con una estética. Eso también, y ahí se te permite entablar una relación con un objeto o con algo que estás viendo. La creatividad tiene más que ver un poco como cómo uno vive el día a día, Sí. de cómo resuelve sus propios problemas íntimos y se nota mucho en el humor, cosas de ese tipo. Pero el arte, en realidad, y son estos tres para mí como primos que van a todos lados juntos, pero no son lo mismo. El arte ¿Y en se realidad... llevan bien o pelean los primos? De todo. Po. De todo, Sí. como pasa en las familias, ¿no? Exacto. Entonces, el arte tiene más que ver como con una necesidad del ser humano de expresar lo que está sintiendo Sí. y no tiene un objetivo de resolver nada ni de generar una solución para algo. Ya, y eso es lo esencial para ti. Y ya que tú tocaste el tema del humor y yo parto presentándote con este seudónimo, ¿no? Con este apodo de Ugly Joke. ¿Dónde nace y qué importancia tiene también el humor para ti en tu expresión? Yo creo que los que me conocen saben que me la paso bromeando, me encanta pasarlo bien, me encanta reírme y creo que eso lo descubrí hace muchos años, que yo creo que el humor también es una manera de demostrar el estado de ánimo, de mostrar tu inteligencia también. Creo que el sarcasmo es algo que yo disfruto mucho. Y te desafía constantemente. Creo que para mí los mejores comediantes son los que también más nutridos emocional e intelectualmente están. Prácticamente hacen sociología de nuestro país, los que respetamos y Claro, admiramos. Exactamente. Y yo creo que... pero mi nombre en realidad, Only Joke, viene de una época en donde yo era un proto-artista, o sea, a los 14 años, y los que recordarán esa época se rayaban las calles. Y también hay una reflexión ahí bien linda, o sea, bueno, en resumen, ese era mi tag, mi nombre como de calle, que me duró muy poco porque rayé muy poco, pero sí me di cuenta en los últimos años en esta invasión que tiene el graffiti con las ciudades y que es un tema muy, muy delicado. Sí. Yo vengo de un sector en donde hay mucho graffiti y yo me he dado cuenta que en realidad termina siendo consecuencia de una decisión de sociedad. Que para mí es que el ser humano tiene una necesidad de expresarse, algunos más, otros menos. Yo tengo amigos que son abogados y tienen bandas de música, tengo amigos que son cocineros y la cocina es su manera de mostrar su arte, su sensibilidad. Entonces, en la periferia y en lugares no tan acomodados, los niños necesitan artes plásticas, un espacio en donde reflexionar y sacar sus emociones. Y como no existe el lienzo, no existe la galería, nadie lo acerca a una especie de pasatiempo ligado al arte, las personas terminan rayando donde les nace y las paredes terminan siendo el canvas de un artista que no ha podido desarrollarse quizás en el ritmo que debiese haberlo hecho. No digo en ningún caso que un grafitero no sea artista, sino que creo que podría enfocarse su desarrollo emocional también hacia otro lado, y vivimos un poco las ciudades que nos queda después de lo que invertimos en cultura. ¿Qué te gustaría que pasara con tu arte? ¿Vas a ser parte de Chaco? ¿Estás pensando irte a vivir afuera? ¿Podrías prácticamente vivir en cualquier lugar del mundo? ¿Tu arte ha expuesto en distintas galerías, no solo acá en nuestro país? ¿Dónde quieres llegar ahora? Mira, la verdad, desde el principio me ha movido la curiosidad y creo que nunca me he puesto mayores metas que esa. Trato de entregarle toda la dignidad a mi disciplina. Trato también de abrir puertas para los que vienen después de mí. Y yo creo que como objetivo sería, ojalá con los años, sacar más capas de esta cebolla y ojalá llegar un día hacia algo que yo diga, esto realmente me gusta. Me ha pasado pocas veces en mi carrera en donde termino algo y digo, esto me encanta. O sea, siento
eso mismo que he sentido cuando he visto una obra de un artista que me estimula mucho. Entonces me gustaría, más que nada, más que por los logros, los méritos o donde exponer mis cosas, es por una sensación personal, de sentirme parte de un núcleo en donde conversan las personas con la búsqueda que yo tengo, que es encontrar la belleza. Y ojalá en algún momento poder sentir que eso que he sentido cuando he estado yo expuesto a artistas que me han cambiado. Es el camino en el cual todos estamos probablemente de lograr esa conjunción entre lo que queremos ser y que finalmente eso se pueda concretar. Y tú dices aquí, poder en algún momento tener esa satisfacción. Sí, eso espero. Pero por eso, lo que pasa entre medio es disfrutarlo, ¿no? Lo que pasa entre medio es la vida, dicen. Sí, tal cual. Y lo disfruto, me gusta eso. Y el humor también ayuda bastante a ese tránsito. Camilo, muchas gracias por estar junto a nosotros en este segundo capítulo de precisamente El Estado del Arte. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo. Recuerden y visítenos en loqueimporta.cl. Se pueden hacer socios. Además, si les gusta este contenido, la idea es que lo puedan compartir, que nos hagan llegar sus sugerencias, sus comentarios. ¿Quiénes les gustaría, por ejemplo, que estuvieran junto a nosotros? Y como siempre, los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien. El Estado del Arte fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva, Daniel Matamala. Producción general, Paulina Barrales. Todo junto a Arauco.